¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Agenda Económica, 8 de la mañana, 5 minutos, día martes 4 de junio. Gracias por estar con nosotros. En vivo, por supuesto, les contamos de los temas más importantes del día, lo que está marcando la agenda en materia de negocios, economía y finanzas. Vamos de inmediato a nuestros titulares para esta edición. Comenzando por el dato de IMASEC que conocimos el día de ayer, que ha dado pie para análisis respecto a cuál es el estado real de la economía chilena. 3,5% creció la economía nacional según el indicador mensual de actividad económica publicado por el Banco Central. Eso si se compara el crecimiento de abril con el de abril del año 2023. Cuando uno ve la serie desestacionalizada que muestra el crecimiento respecto al mes precedente, a marzo, ahí hay una caída de 0,3%. ¿Qué sectores incidieron más? Bienes, servicios con particular fuerza. El sector del comercio también, en particular el mayorista, anduvo muy bien durante el mes de abril, que en todo caso tuvo algunos días más, 3 días más hábiles me refiero, respecto al año anterior, un factor que también incide favorablemente para la actividad económica. De todas maneras, el ministro Mario Marcel valoraba estos antecedentes. Vamos a estar conversando en unos minutos en la entrevista de hoy sobre el análisis de este dato de IMASEC de abril. Bueno, y en otro tema vamos a profundizar también en la tensión que ha surgido a propósito del pago de la minería privada y el pago del royalty en particular en el año 2023, respecto al rendimiento del año 2023. De acuerdo a datos que publica hoy día Diario Pulso, el pago del royalty cayó 14% en el año anterior, afectado fundamentalmente por el precio del cobre. El monto llegó a 520 millones de dólares, una cifra menor, como decíamos, a lo que se había registrado en 2022. ¿Qué incidió en esto? Bueno, fundamentalmente Collahuasi, como uno de los yacimientos importantes en Chile, tuvo una caída en su aporte de 25%, también seguido por Escondida, el mayor yacimiento privado a nivel nacional. La minera Los Pelambres, en tanto, aumentó los pagos de acuerdo a este antecedente que entrega Pulso el día de hoy, tema que estaremos comentando en unos minutos. Bien, y también vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido tras el acuerdo entre SQM y Codelco. El acuerdo que se dio a conocer en detalle el pasado viernes ha generado reacciones fundamentalmente porque Tianqi, empresa que es dueña de una parte importante de SQM, del 27% de las acciones, bueno, ha reflotado sus críticas respecto a esta asociación entre SQM y la minera estatal. En información que entregó en la bolsa de Hong Kong, información oficial, Tianqi arremetió contra el acuerdo, advirtió sobre los riesgos que esto podría significar para la operación de SQM fundamentalmente, luego de que desde 2030 el Estado tome la gestión de esa nueva sociedad entre ambas empresas. Ya les contamos más en minutos. Y por último también comentaremos los detalles del avance de la reforma previsional. Está en el Senado, en la Cámara, la Comisión de Trabajo, digo. Y es interesante ver qué es lo que ocurrió ayer después de la cuenta pública. Claro, porque si bien el presidente no hizo grandes menciones a la reforma, de todas maneras se abrió un flanco respecto al impacto que pueden tener otros proyectos de la denominada agenda valórica, como el aborto libre o la eutanasia, en la discusión de la reforma previsional. Son temas completamente distintos, pero de todas maneras algunos lo vinculan desde el punto de vista de los efectos en los apoyos que pueda tener el gobierno para avanzar con esta iniciativa en el Senado. Ya estaremos revisando más en minutos. Bueno, y a nivel de mercados, revisamos rápidamente lo que está ocurriendo en las bolsas. En terreno negativo en Europa, con caída de 0,88% para el ponderado del Eurostoxx, Londres cayendo 0,41%, mientras que Hong Kong más temprano cerró también en terreno negativo, 0,22% de caída. El Nikkei japonés, en tanto, con un alza de 0,22%. En los mercados a nivel local, ayer lo más llamativo fue la caída del precio del dólar, retrocedió cerca de 17 pesos, 912 la cotización del tipo de cambio para el inicio de la sesión de este martes. El cobre, por otra parte, a la baja, $4,57, y la UF hoy tiene un valor de 37.462. Bien, vamos a profundizar entonces en este dato de IMASEC. Queremos entender bien qué es lo que ha ocurrido con la actividad económica en el mes de abril, después de este 3,5% reportado por el Banco Central. Estamos en contacto con el economista de Clapes UC, Germán González. ¿Cómo está, Germán? Bienvenido. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Gracias por la invitación.
Germán, ¿qué es lo que ha incidido fundamentalmente en este resultado, este 3,5%, que está en la parte más alta de las proyecciones que se habían hecho? Bueno, efectivamente en términos interanuales, hay un crecimiento de todos los sectores que reporta el Banco Central en el dato de abril que conocimos ayer. Pero creo que un factor importante, tal como tú lo mencionabas, tiene que ver con la existencia de 3 días hábiles más en abril de este año respecto del año anterior. El propio Banco Central ha estimado que ese efecto en promedio es de medio punto por día adicional. Y de hecho, si uno mira la serie desestacionalizada y calcula, limpiando por esos efectos, la economía creció 2,1% en 12 meses en el mes de abril, y eso no es muy distinto de lo que viene haciendo en los primeros meses del año. Creo que incluso es más negativo de lo que pensamos si uno mira el nivel de actividad económica, que en el mes de abril está prácticamente en el mismo nivel que tenía en enero, y eso probablemente permite comprender por qué estas cifras, que a primera vista parecen bien altas, se contrarrestan con una visión más bien pesimista por el lado de las empresas, que no ven la economía con un dinamismo mayor, sino más bien ven cierta estabilidad, incluso cierto estancamiento en las ventas en algunos sectores. Preocupa principalmente lo que se ve por el lado del comercio, no solo la minería, como enfatizaba ayer el ministro de Hacienda a propósito del tema de Radomiro Tomic. El comercio cae de manera bien importante mes contra mes y acumula en los últimos 3 meses una caída promedio mensual del orden de 1%. Por lo tanto, las cifras, ¿verdad?, muestran al final, viéndolas en detalle, algo más de debilidad de la economía chilena, cierto estancamiento en los últimos 3 meses, y hay que, digamos, no confundirse respecto de las cifras interanuales que se benefician de una base de comparación bien baja y de 3 días hábiles adicionales. Es interesante ese foco, porque aparecía a primera vista como una cifra bien positiva, y el mismo gobierno también lo resaltaba, ¿no? Como que había sido una sorpresa de alguna forma positiva este 3,5. Y cuando uno mira el dato del crecimiento o de la actividad económica, la variación respecto al mes anterior, que es la serie desestacionalizada, ahí se ve efectivamente una caída. ¿Esto significa que la economía chilena ha ido perdiendo cierto vuelito, digamos, con el que venía desde fines del año pasado? Efectivamente, si uno mira los últimos 3 meses, ¿Ya? La actividad económica en promedio ha crecido un menos 0,1, ha caído un 0,1% mensual promedio. Es decir, después de el buen desempeño de inicios de año, fines del año anterior, la economía ha tendido a estabilizarse. Y de hecho, cuando uno hace algún ejercicio que en algún momento hizo el ministro de Hacienda en CNN, incluso esto de mantener el nivel de actividad constante por el resto del año, eso no garantiza mantener el nivel de abril el resto del año, no garantiza, por ejemplo, que la economía crezca más de 2%. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿verdad? La economía efectivamente puede crecer más de 2% este año, pero en el margen ha habido una pérdida de dinamismo bien importante que hace más desafiante crecer por sobre el 2% este año. No es imposible, como digo, porque hay factores que nos benefician, la economía internacional, por ejemplo, el alza del precio del cobre, la menor incertidumbre económica, la propia baja de tasas de interés, son factores que van a ayudar a que la economía efectivamente crezca más este año. Pero cuando uno mira en el margen las cifras, como digo, se ha visto una pérdida de dinamismo bien clara. Germán, ahora si uno ve por sectores, digamos, respecto a lo que está ocurriendo, ¿qué podemos ver de la economía nacional? ¿Hay un comportamiento similar, más o menos homogéneo, o hay algunos que están repuntando más o menos de acuerdo a lo que vimos en el informe del Banco Central? Claro. A ver, digamos, más allá de las comparaciones mensuales o interanuales, lo que uno sabe es que este año va a ser un buen año de producción minera. Por ejemplo, las proyecciones de Cochilco apuntan a un crecimiento de la producción minera que podría llegar a 5%, por lo tanto, la minería, en parte por proyectos nuevos que partieron el año pasado, va a aportar positivamente al crecimiento económico. Por otro lado, hemos visto un impacto positivo de electricidad, gas y agua, que se sigue viendo, de acuerdo a lo que dice el Banco Central, aunque sin mostrar cifras todavía, en las cifras del dato de abril. En la medida que tengamos lluvia este año, ese va a ser un factor que también va a contribuir positivamente. Por otro lado, ¿cierto? El sector servicios está creciendo en torno al crecimiento
promedio de la economía. Yo creo que los sectores que dependen de la demanda externa pueden tener un buen desempeño. Y acá en los datos del IMASEC no tenemos el detalle, pero sabemos que un sector que está con bastante más debilidad es el sector de construcción e inmobiliario, que seguramente van a restar el crecimiento de la economía. Por el lado del comercio hemos visto alguna recuperación, eso vinculado con la baja de la inflación, que permite un mayor poder adquisitivo, un aumento de los salarios reales, eso es algo que se está dando. Pero por otro lado los consumidores están bastante complicados con las condiciones financieras, que siguen siendo bien restrictivas, a pesar de que las tasas de interés han bajado, siguen en niveles bastante altos. Y cuando uno mira la confianza de los agentes económicos, tanto de consumidores como empresarios, todavía sigue por debajo de niveles neutrales. El mercado laboral ha tenido noticias mixtas, por lo tanto, todavía no se ve, digamos, toda la atracción necesaria para tener una recuperación más vigorosa del consumo, que representa cerca de dos tercios de la economía, y que se está recuperando, pero de manera muy gradual todavía. Germán, por último, ¿esto de alguna manera le cambia los planes al Banco Central para lo que está haciendo respecto a la tasa de política monetaria? ¿Cómo puede cambiar el escenario, digamos, y darle más o menos margen para poder moverse en la tasa de interés? Mi impresión es que no cambia esta noticia el escenario, principalmente porque recordemos que el Banco Central proyectó para este año un crecimiento entre 2 y 3%, es un rango bien amplio, y este dato de IMASEC y los últimos datos de IMASEC no modifican esa visión. En el próximo informe de política monetaria de junio, del 18 de junio, el banco tendrá que acortar el rango de crecimiento desde un punto de amplitud a 75 puntos porcentuales, y seguramente lo que va a ocurrir es que, digamos, va a recortar este rango, ya sea en la parte inferior o en la parte superior. Esa creo yo que es la gran duda, ¿cierto? Si es que va a recortar la parte alta o baja del rango. En mi opinión, hoy día, con los datos que tenemos, sería más razonable recortar la parte alta. Eso significa que el rango sea de 2 a 2,75, ¿verdad? Pero de todas maneras, dentro de la proyección dada en marzo, y por lo tanto no hay efectos de primer orden sobre la política monetaria como consecuencia de esta cifra. Yo creo que es más relevante todavía lo que ocurra con la inflación, que ha mostrado ser bastante persistente. Tenemos riesgos hacia adelante derivados del alza de las tarifas eléctricas, y en consecuencia creo que esa es una variable fundamental y a la que hay que prestar más atención respecto de la evolución de la política monetaria en la segunda parte del año, donde podemos tener más inflación de la que esperaba el Banco Central en marzo. Bien, Germán, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias a ustedes, que estén muy bien, muy buenos días. Gracias, buenos días. Con esta información a la pausa, son las 8:18, nos vamos al corte y ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y les contábamos en titulares que el acuerdo SQM con Codelco, anunciado en detalle el viernes pasado, sigue generando reacciones y críticas, en particular de uno de los dueños de SQM, Tianqi, empresa china, tiene el 27%, y ayer volvió a la carga con sus críticas respecto a los efectos que esto puede tener. No solo cuestionan el mecanismo con el que se ha adoptado el acuerdo, sin el respaldo de la Junta de Accionistas, por ejemplo, sino que también la transparencia con la que se ha llevado adelante esta negociación y los efectos que esto puede tener en las operaciones de SQM. Camila Sumastre reportó este tema. Es el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM, que consolidará a nuestro país como uno de los principales productores de litio del mundo. Los invito a, más allá de las diferentes posiciones que puedan haber existido, a estar felices por una noticia que le augura un mejor futuro a todos los chilenos. Poco duró la celebración por el acuerdo alcanzado entre SQM y Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta 2060. Parlamentarios del oficialismo llegaron hasta la Contraloría para ingresar un requerimiento de fiscalización y solicitud de pronunciamiento sobre la alianza público-privada. Falta de licitación y cláusula que permite la participación de familiares de Julio Ponce Lerú son parte de las críticas. Creemos que el procedimiento, bajo nuestro punto de vista, está viciado porque aquí no se hizo una licitación abierta con llamado a actores internacionales que trabajan de tanto tiempo en litio. Aquí se requiere mejor tecnología y no entendemos todavía cuál fue el apuro. Lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric es entregar un trato directo a los nietos de Pinochet.
Eso, desde nuestra perspectiva, es una traición al pueblo de Chile, es una inconsecuencia muy grande. Frente a los cuestionamientos, el gobierno salió a defender la asociación que permitirá lograr una producción adicional de 300.000 toneladas de carbonato de litio entre 2025 y 2030. Se ha explicado latamente por qué un cambio de esta magnitud no puede ocurrir de otra manera que no sea a través de una negociación. La justificación que se ha dado y al final los buenos resultados, que significa que vamos a tener ya desde el próximo año un aumento de la producción y de los ingresos fiscales por concepto de litio, creo que hablan por sí solos. Respecto a la polémica referida al yerno de Augusto Pinochet, Codelco aseguró a CNN Chile que su presencia no jugó un rol importante en las negociaciones. ¿El nombre Julio Ponce en esto no fue tema para usted? Nunca. ¿Por qué? Porque esta fue una negociación estrictamente empresarial entre una empresa que es la mayor productora de cobre del mundo y la empresa número 1 de Chile, que es Codelco, de todos los chilenos, y SQM, que es la empresa más importante de producción de litio de Chile y una de las más grandes del mundo. La duda por la legitimidad del convenio también llegó desde el grupo dueño del 22% de Sokimich, la firma china Tianqi. Según la compañía asiática, el acuerdo debe ser aprobado por la Junta de Accionistas para tener validez. Tal como lo hemos planteado formalmente a la Comisión para el Mercado Financiero, que este acuerdo, al implicar la enajenación de activos estratégicos de la compañía, debe ser sometido a la aprobación de la Junta de Accionistas. Confiamos en que la CMF reconocerá y establecerá esta aprobación como requisito esencial para la validez del acuerdo. Por su parte, el presidente de Codelco ya había aclarado que solo se necesita la autorización del directorio y que se trataría de una controversia entre socios de SQM. SQM fue a la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, a preguntarle por escrito si es que esto se debía acordar por el directorio o por la Junta. ¿Por qué? Porque evidentemente a nosotros eso nos importaba. La Comisión de Mercado Financiero se tomó 5 semanas y le respondió que esto era una atribución del directorio. Acuerdo que busca iniciar sus operaciones en 2025, pero que aún está a la espera de la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, así como también del proceso de consulta indígena. Bien, con esta información nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Son las 8:27. Cerramos Agenda Económica. En minutos parte Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.